Génesis, hoy vamos a estar meditando en los versículos 4 al 15. Si alguien no trae la versión de Biblia de las Américas, nuestra hermana Luz allá atrás tiene algunas Biblias que les puede proporcionar. Si realmente es la del Testamento. No sé cuántos de ustedes conocen pues todo el área de playa Miramar y hacia el norte. A mí a veces antes me gustaba mucho ir a caminar por esa zona, no hacia la escuela, sino hacia el otro extremo. Y llega el momento en que se acaban las palapas y uno continúa caminando. Por cierto, una vez me encontré por allá Luis Montiel y familia. Fue una sorpresa. Pero bueno, va uno caminando para allá y desaparecen las palapas, ya nada más queda la arena de un lado y la playa del otro. Ya no es muy recomendable que pase por allá, ¿verdad? Pero seguí caminando hacia el norte hasta que de repente empezó a ver casas. Pero más que casas, algunas son como mansiones. Se pregunta uno quién será el dueño, quiénes serán los dueños de las mansiones. Están grandísimas, tienen terraza, alberca, tienen diseños acá extravagantes. Y bueno, en ese tiempo que tuve la costumbre de estar yendo una y otra vez, siempre veía lo mismo, las casas estaban vacías. O sea, estaban vacías no en el sentido de que no tuvieran muebles, sino en el sentido de que parecía que nadie vivía ahí. Y ya de repente llegaba a ver en alguna que otra casa, pues, personas que yo considero que son los cuidadores. Estaban limpiando el agua de la alberca, estaban cortando el jardincito. Y ya después supe que estos cuidadores, digamos que en ausencia del dueño, disfrutaban de todas las comodidades de esas mansiones. Inclusive el dueño les proporcionaba todo lo necesario para su alimentación. O sea, realmente vivían, tenían la vida de, pues así, por así decirlo, de un rico. O sea, que aquí no se le antojaría una vida así, disfrutando de las casas, de esas mansiones y teniendo todo para la alimentación. Pero después me puse a pensar, ¿cada cuánto vendrá alguien, uno de los dueños? ¿Qué pasará cuando el vigilante de tanto tiempo estar viviendo ahí, disfrutando de ese estilo de vida, de repente se le olvide que solamente es el vigilante? Y entonces se dedique nada más a disfrutar de lo que está ahí. ¿Qué va a pasar si no hace lo que se supone que tiene que hacer? ¿Qué va a pasar el día que llegue ese dueño? ¿Cómo lo va a encontrar? En la hamaca, bien sabroso, en lugar de estar haciendo lo que tendría que estar haciendo. Hermanos, algo así está pasando con el hombre. Vive en un mundo que él no formó, con todos los privilegios que Dios le dio, y se está dedicando a vivir la gran vida sin darse cuenta que tiene una responsabilidad con Dios. De nuevo, ¿qué va a pasar cuando llegue ese dueño? ¿Cómo va a encontrar todo? No es que esté ausente. En el caso de Dios, Él sí está presente en todo momento, consciente de todo lo que sucede. Pero en este ejemplo no, ¿qué va a pasar? Y el ser humano se ha confundido no solamente en su posición delante de Dios, en lo que tiene que hacer, ya está confundido en cantidad de cosas, ya está confundido en su género, ya está confundido en su identidad, ya está confundido hasta en su especie. Suena de locos, pero eso sucede. Eso está ocurriendo hoy en día y la gente ya se puede creer lo mismo árbol, que niña, que perro, que animal, cambio de sexo, otra edad, lo que sea, y uno tiene que seguir la corriente de esas situaciones. Gracias a Dios tenemos revelación como la Escritura, que nos empieza a decir realmente quiénes somos, realmente cómo es que llegamos a la existencia. Hay un movimiento que quiere quitarle al ser humano toda la dignidad que tiene y quiere moverlo hacia que crea que es un animal y que entonces pues no hay tanto problema. Ustedes han visto que en los grupos de amistad siempre está hablando de los ambientalistas. No sé si ustedes vieron esa película de Matrix,
Matrix, cuando llega este agente a hablar con el héroe de la película, dice, es que los seres humanos son como un virus que están destrozando todo y lo más natural y lo mejor es erradicar al hombre. Y ese es el pensamiento de los ambientalistas extremos, que la tierra estaría mejor sin el hombre. Pero como vimos en el grupo de amistad, no es exactamente lo correcto, no es exactamente el diseño de Dios. Y por eso, gracias a Dios, aunque no hubo ningún hombre presente en la creación de los cielos y la tierra, no hubo ningún hombre presente en el diseño del hombre, sí tenemos la palabra de Dios que nos va a dar esa indicación del verdadero origen del ser humano. Y ese origen que nos revela la Escritura va a tener unas implicaciones en cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a Dios y qué es lo que deberíamos estar haciendo para que no estemos como aquel vigilante que se dedicó a disfrutar la vida ignorante de que había un dueño de todo. Y lo primero que nos indica es que somos hechura del Señor Dios. La lectura que vamos a tener está dividida un poco extraño. Ya vamos a ir brincando y dando algunos brincos. Pero lo primero que nos dice la palabra de Dios es que es Dios el creador. Eso ya lo hemos estado viendo desde el capítulo pasado. No vamos a ahondar demasiado en la imagen y semejanza. Vamos a traer algunas cosas que nos van a ayudar a apuntalar esto. Si ya tienen la lectura, vamos a leerlo. No nos vamos a meter en complicaciones, vamos a hacerlo muy práctico. Si ya tienen la lectura, es a partir del versículo 4, lo leemos de manera alternada. Dice la palabra de Dios: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Ahora había un arbusto de caja en la tierra, ni había ninguna planta de campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de la vida, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, allí hay bedelio y bronce. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Uz. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Hasta ahí nada más. Vamos a vernos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos da identidad, que nos devuelve, Señor, al origen, Señor, que nos devuelve al entendimiento tuyo, Señor, al entendimiento de nosotros, al entendimiento de nuestro propósito, Señor, al crearnos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es digna y es fiel de ser entendida, creída, seguida, Señor, y te damos gracias por ello, Señor. Ayúdanos a llevarlo a nuestra vida, Señor, en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A mí siempre se me ha hecho un poco raro por qué Génesis tiene tantos inicios en la narrativa. Ya vimos en el capítulo 1 la creación de los cielos y la tierra, en el día 1, en el día 2, día 3. Y llegamos al capítulo 2 y otra vez vemos como que una historia de origen. ¿Y qué creen? Si nos vamos un poquito más adelante, si nos vamos al 5, también vamos a ver otro origen. No están chocando entre ellos, cada uno tiene un enfoque
Pero cuando llegamos al capítulo 2, ya el nombre no es el mismo, ya no nada más dice Dios, ya dice el Señor Dios. Claro, esa es una traducción. El nombre ya estábamos viendo en el capítulo 1 que Dios se había traducido así la palabra Elohim, y ahora el Señor así en mayúsculas todas es una traducción de Jehová, no es una traducción literal, porque miren, para los judíos el nombre de Jehová era tan sagrado que se guardaban de no pronunciarlo. Entonces cuando estaban leyendo las escrituras y veían que ahí venía el nombre de Jehová, no decían Jehová, decían el Señor. No es una traducción literal, porque Jehová lo que significa es lo que tenemos en Éxodo 3:13. Tiene varios significados, de hecho es un poco difícil de concretar en un solo concepto, pero una de las maneras de traducirlo es, como viene en Éxodo 3, del 13 al 15. No sé si lo tienen en su hojita. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? O sea, ¿cuál Dios? Se ve tantos dioses, ¿cuál Dios te está mandando? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy el que soy. Una traducción así más o menos entendible sería: yo soy el que existe por sí mismo. Yo no necesito a nadie. Todas las criaturas, todo depende de Dios para existir. Ángeles, demonios, la creación, los hombres, todo depende de Dios. Dios es el único que puede decir: yo soy. Yo existo por mí mismo, por mi propia voluntad. Nosotros no decidimos cuándo íbamos a nacer. Nosotros no decidimos dónde íbamos a nacer. Nosotros no decidimos cuándo vamos a morir ni dónde tampoco. Es Dios el único que tiene ese poder de decisión, y todas las cosas existen en Él. Entonces, cuando nos está diciendo aquí este nombre, nos está queriendo Moisés apuntar a algo específico de Dios. Y este es el nombre que va a estar repitiendo. Ya no va a ser solamente Dios, va a ser el Señor Dios, el Señor Dios, el Señor Dios. Algo nos quiere decir a Moisés, nos quiere decir Moisés con esta repetición de nombre. Por ejemplo, vamos a traerlo a nuestra congregación, este estilo de nombrar. Vamos a utilizar el ejemplo de Karen. Por ejemplo, si quisiéramos hablar cosas de Karen, ¿cuántas cosas podemos decir? Que es enfermera, que es mujer, que es esposa de Ramón, que es mamá de 3, ¿qué más podemos? Que es miembro de ICT. Podemos decir muchas cosas de Karen, que es hermana de Norma, dónde vive, no sé, podemos hacer muchas cosas. Pero si yo un día les digo, Karen, la misericordiosa, ¿a dónde va su mente? A lo mejor en Ramón, ¿no? No, ¿a dónde va su mente? ¿A dónde va su mente? Al don que tiene, al ministerio que tiene, a eso va su mente. Cuando Moisés dice, el Señor Dios quiere llevar a los israelitas a pensar en el Dios de los pactos, en el Dios todopoderoso que existe por sí mismo. De hecho, cada vez que vemos un pacto, siempre va a aparecer con ese nombre de Dios. No va a firmar un día como Karen y otro día va a firmar como enfermera y otro día, siempre va a aparecer como el Señor Dios. Entonces, ¿por qué quería Moisés que entendieran esto los israelitas? Porque precisamente en este tiempo del éxodo el Señor estaba haciendo otro pacto con ellos y quería que recordaran eso cuando se está refiriendo aquí a Jehová Elohim, al Señor Dios. Está hablando de este Señor de los pactos. Siempre se va a presentar así. Ahora, cuando hablamos de los pactos, y esto es un tema que va a estar siendo recurrente en Génesis, yo honestamente no quería entrar mucho al tema de los pactos en Génesis porque a veces puede ser un poco complicado y técnico, pero la verdad es que es un tema que vamos a estar viendo con Adán, con Abraham, con Moisés, con Jacob, y vamos a estarlo viendo y es importante que lo entendamos. No lo vamos a poder cubrir completamente hoy, porque parte de esto lo va a cubrir la siguiente semana, pero algo de eso viene aquí. ¿Cuáles son los componentes de un pacto? Primero, está hecho entre dos personas usualmente, pues entre más, pero entre dos personas. Aquí estamos viendo que a Moisés ya nos está nombrando a una de las dos personas.
el Señor Dios. Y luego empieza a hablar del hombre en el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Habla que el hombre tiene dos componentes principales. Uno material, que es común, es hasta insignificante, es desintegrable. Inclusive nos habla del material con que fue hecho. A mí me llama la atención que nos dice, allá en Edén había del oro más fino, había bedelio, que es una resina aromática, había ónice, que es una piedra semipreciosa, y nos gustaría leer, y el Señor tomó ese oro, y ese ónice, y ese bedelio, y hizo al hombre con los materiales más hermosos que había ahí en Edén. Pero no dice eso. Dice, tomó, miren, ni siquiera dice tomó de la tierra, dice tomó del polvo de la tierra. Hoy nosotros por el microscopio sabemos todo lo que hay en el micromundo, pero en ese tiempo, en el tiempo de Moisés, lo más insignificante que se podía decir era polvo de la tierra. Lo que está diciendo Moisés, primero nos habla de Dios con esos nombres, con toda su majestad, y después dice, y el hombre del polvo de la tierra. Vean ese contraste que está diciendo. Ya desde aquí nos está diciendo algo del pacto entre dos partes que no tienen nada que ver, son radicalmente opuestas. Uno es creador, el otro es creación. Uno es todo y el otro es polvo, no es nada. Nos gustaría que dijera eso, porque casi siempre cuando hablamos del hombre, ¿qué decimos? La corona de la creación. Que eso nos gusta como suena. Pero nadie nunca escuchamos decir, el hombre, el polvo de la tierra. Si acaso cuando alguien muere, ¿no? Porque polvo eres, el polvo volverás. Si acaso en esas ocasiones. Pero generalmente nos gusta tener al hombre muy acá arriba. Pero Moisés pone a cada uno en su justa perspectiva diciendo quién es quién. Y es bueno que se nos recuerde porque pasa el tiempo y al hombre se le olvida su posición ante Dios. Empezamos a creernos los capitanes de nuestro destino, empezamos a creer que podemos contender con Dios. Y de hecho por eso el Señor a lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo de su palabra, una y otra vez le recuerda a su pueblo quiénes son y qué mérito tienen. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:7, ya casi por entrar a la tierra prometida, Moisés les dice: el Señor no puso su amor en ustedes, pueblo de Israel, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, eran polvo insignificante entre los pueblos. Somos polvo como personas y somos polvo como pueblo. Y luego también se lo dice a la iglesia primitiva de los Corintios. Después de estar diciendo el apóstol Pablo, ¿sabe qué? Muchos de ustedes, a lo mejor ya se les olvidó, pero no eran sabios de acuerdo al mundo, no eran poderosos. Y luego sigue con esto. Más bien Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie diga a mí me hicieron de oro. Para que nadie diga, pues sí, yo soy la corona de la creación y nada más. Yo soy superior a toda la creación. Todo eso es cierto, pero parece que en eso no estamos tomando en cuenta a Dios. Y por eso el Señor nos tiene que recordar una y otra vez. Pero no solamente dice el Señor que el hombre es polvo, también dice que hay otro componente, hay un componente espiritual. Un componente que, a diferencia del componente que es polvo, que es desintegrable, que es común, que es insignificante, bueno, aquí nos está hablando de algo que es indestructible y que es excepcional, que no es común en la creación. De hecho, nada más en toda la creación tiene esto que sí tiene el hombre. Es la imagen y semejanza que tenemos de Dios en el aliento divino que Dios sopló en el hombre. Así que el hombre está en una posición interesante en la creación. Tiene una parte de sí que lo identifica con la tierra, tiene una parte de sí que lo identifica con Dios, pero ambas son importantes. Todos los problemas que se dan en la iglesia primitiva tienen que ver porque o se resaltaba lo espiritual o se resaltaba lo físico.
Pero aquí el Señor dice, no, las dos cosas son importantes. Las dos cosas yo las formé. Las dos cosas voy a redimir. El Señor no envió a su Hijo a redimir nuestro espíritu nada más. También va a redimir nuestro cuerpo. El cuerpo es el instrumento del alma. Son importantes ambas partes. Y otra cosa que pasa aquí, yo sé que ustedes han visto ese programa, pero bueno, no sé, me extrañaría que alguien no lo haya visto, pero hay un programa que se llama El Precio de la Historia, o Pawn Stars. Disculpen mi mal inglés, pero se trata básicamente de personas que llevan un objeto que creen que es valioso para tratar de venderlo casi siempre. Y se llama un experto y pues lo analiza, ve los materiales, ve el estilo del autor y al final determina si es verdadero o falso. Si dice que es verdadero, es valiosísimo ese objeto, y si dice que es falso, pues no vale nada. Inclusive muchas veces tienen los mismos materiales, y lo que hace la diferencia en el valor de uno o el otro, que es el autor. El autor, ¿quién lo hizo? Esa es toda la diferencia. Entonces, cuando viene el Señor, venimos viendo el capítulo 1, el Señor formó esto, formó lo otro, y le dice a los reinos, hagan a sus habitantes, le dice al aire, hagan a sus habitantes, le dice a la tierra, hagan a sus habitantes, ahí están los habitantes del cielo, siempre se reportan a esta hora. Bueno, pero cuando llega el momento del hombre, el Señor no dice a la tierra, hagan al hombre, sino como si fuera un alfarero. De hecho, esa es la imagen que se presenta aquí. Pareciera que estamos viendo a Dios arremangarse los antebrazos, tomar el polvo y pacientemente, intencionalmente empieza a diseñarlo y a darle una forma especial y particular, y ya cuando termina eso le da algo que tampoco hizo al resto de la creación, su aliento divino. Y desde entonces todos y cada uno de los seres humanos han sido formados por Dios, tal vez no del polvo de la tierra como se nos dice, pero todos han sido formados por Dios. Es lo que dice el salmista en el Salmo 139. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Aquí haciendo referencia a Adán. Tus ojos vieron mi embrión. Ningún ser humano ha sido creado sin Dios. Ningún ser humano ha sido formado sin la participación de Dios. Ahora, yo no sé cuándo tú conociste al Señor. A lo mejor desde niño te traían a la escuela, de la escuela a la iglesia, a lo mejor ya fue de adulto, pero pasajes como este nos dicen que el Señor nos conoció desde mucho antes que nosotros lo conociéramos. Y Él no solo nos conoció, nos dijo, sí, ahí está ese vato. Él nos amó y nos cuidó y nos sustentó y lo sigue haciendo independientemente de la relación. Eso es lo maravilloso, independientemente de la relación que tengamos con Él. Y eso es de lo que trata el siguiente punto. Y miren, no sé si les asombra, pero eso es lo peor, que nos conoce exactamente y aún así nos sigue sustentando y nos sigue amando y nos sigue guardando. Y eso es a lo que trata el punto 2, lo que nos indica el verdadero origen del ser humano. Punto 1, que somos hechura del Señor Dios. Y punto 2, que el Señor Dios ha sido benevolente con nosotros. El Señor Dios ha sido benevolente con nosotros. Esto está tomado de los versículos 8 al 14. No me voy a meter en los ríos, en los metales, en los materiales, en la ubicación de Edén, en el significado de Edén. Todo eso ustedes lo pueden investigar por su cuenta o lo podemos platicar después. Pero en lo que sí quisiera que notaran es que todo eso que está describiendo Moisés en Edén habla de la provisión del Señor, habla de la bondad del Señor para dar, para que Él desarrollara lo que tenía que desarrollar. Aún en este mundo caído, muchas cosas siguen operando como vemos en Edén. Una de las cosas que en nuestro mundo caído se ve bueno todavía es la lealtad. Y algo que se ve malo es a los desagradecidos, a los que el mundo entiende como malagradecidos. Por eso hay refranes, no sé si ustedes los han escuchado, es de bien nacidos ser agradecidos. ¿No lo han escuchado? Bueno,
Pero también la técnica se ocupa a lo mejor uno que se han escuchado. Amor con amor se paga. Entonces, tú has sido amoroso, yo que soy agradecido, tengo que darte amor. Y eso se aplaude, está muy bien, no está mal. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo ve lo contrario? ¿Qué pasa cuando el mundo ve el hijo que corre a sus padres de la casa o el hijo que golpea a sus padres? ¿Qué hace inmediatamente el mundo? No estoy hablando de cristianos, el mundo. Luego condena esa situación. Está mal. Bien, el ser humano falla en darse cuenta que eso es precisamente el tipo de ingratitud que tiene con el Señor. Y lo vemos también, por ejemplo, en Israel. No acaba de sacar al Señor, el Señor a Israel, y todo el desierto un día sí, un día y otro día también. ¿Y qué vamos a comer? ¿Y por qué te vamos a seguir a ti? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué ta? Y el Señor pues va también entregando juicios entre esas situaciones. Como si ya no recordaran lo de Egipto. ¿Será posible que lleguemos nosotros a un momento de nuestra vida en que ya no estemos conscientes de todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros? Por eso, a lo largo del Antiguo Testamento, un mensaje continuo de los profetas es el Señor que te sacó de tierra de esclavitud de Egipto. Si el Señor nos tuviera que estar recordando a nosotros lo que ha hecho por nosotros para que no lo olvidemos, ¿qué tendría que estar diciendo? Porque llega el momento en que hasta nos volvemos insensibles a todas esas cosas que el Señor ha hecho. Vean, por ejemplo, lo que sucede aquí en Malaquías. Malaquías ya casi al final del Antiguo Testamento. Dice el Señor a través del profeta Malaquías: yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Y no podemos decir, es que el Señor no estaba entendiendo bien. No, el Señor sabe lo que su pueblo está pensando y sabe que ellos no tienen ningún sentido de gratitud hacia Él. Y eso se manifestaba como en las ofrendas que estaban entregando, todas cuchas, todas imperfectas, todas aborrecibles hasta por las personas. O sea, lo peor que tengo, lo que no me atrevería a darle a nadie más, eso es lo que le voy a ir a dar a Dios. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo en el tiempo de Malaquías. Así que también aquí el Señor nos tiene que estar recordando, como parte de cualquier pacto, la benevolencia. Ese es uno de los primeros puntos de un pacto. El Señor nos declara lo bueno que ha hecho por nosotros. Y aquí primero le había enseñado a Adán. ¿Te acuerdas de dónde tomé? Ve lo que hice contigo. Te formé personalmente, te di mi aliento, te puse en Edén. En Edén tienes todo. No estás viendo qué voy a comer hoy. Tienes todo lo que necesitas ahí. Simplemente por eso era para que Adán ya viviera agradecido en obediencia al Señor. Pero tampoco no es lo mismo que está haciendo el Señor con nosotros. ¿O quién puede decir, no, el Señor ha sido malo conmigo? No, yo no debo nada al Señor, el Señor no me ha dado nada. ¿Quién puede decir eso? Ahora, los versículos 8 al 4, en resumen, pues hablan de eso. Lo que el Señor hizo por Adán, el lugar en donde lo puso, la provisión que le dio, agua, frutos, semillas, dominio sobre los animales, y más adelante vemos que también le va a proporcionar su ayuda idónea. Y de nuevo aquí entra ese concepto del pacto, y es un concepto que pues, ojalá se puede ir aclarando conforme van avanzando los capítulos, porque va a ser un tema recurrente. Empiezan esas dos partes, Dios, el hombre. Está la benevolencia de Dios, aquí estamos viendo ya el nivel. Y luego viene la responsabilidad humana. No vamos a llegar a eso hoy, eso ya viene más adelante. Y también las consecuencias o bendiciones de la obediencia o desobediencia. Los israelitas tenían que tener muy claro este concepto del pacto en Éxodo, porque precisamente estaban viviendo lo mismo que pasó con Adán. Ellos también habían sido tomados del desierto de Egipto, también estaban siendo movidos a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra muy fructífera, pero también en esto el Señor les estaba dando provisión. También en el Nuevo Testamento vemos la misma situación, dice la palabra de Dios iniciando los evangelios: el
pueblo que vivía en oscuridad, en densa oscuridad, brilló una luz. También el mensaje de Juan el Bautista: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. El Edén es una figura del reino de los cielos, una representación del reino de los cielos. Y cuando viene Juan el Bautista y empieza a decir arrepiéntanse, lo que está diciendo es, se está revirtiendo esa expulsión de Edén en este momento. Arrepiéntanse. Se hizo visible en Cristo el reino de los cielos. Y Cristo nuevamente está llevando en este tiempo a su pueblo a través del desierto a esos nuevos cielos y nueva tierra, a su iglesia. ¿Será que nosotros, los cristianos de hoy en día, estamos bajo un pacto también? ¿Sí o no? ¿Hay algo que tengamos que hacer nosotros? Fíjense estos pasajes de Hechos, y de hecho, están juntos, los puse juntos para que los compararan, a ver si empiezan. Fíjense, no siempre los pactos van a aparecer en la palabra de Dios así. Esto que sigue a continuación es un pacto. Punto 1. Los contratantes declaran tal, no va a aparecer como un contrato humano, pero vamos, si ya entendemos lo que contiene un pacto, vamos a empezar a detectar las partes de ese pacto en lo que leemos. Dice Hechos 14, 15 al 17 y luego Hechos 17, 30 al 31. Estaban siendo los apóstoles, algunos apóstoles, a punto de ser adorados. Y ellos detienen ese acto de adoración y contestan esto: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Ya como siempre, ese concepto del Dios creador tiene que ver constantemente con el Evangelio. En las generaciones pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio del mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado. ¿Cuáles son las partes del pacto que vemos aquí en Hechos, ya en la iglesia primitiva, o en el tiempo de la iglesia primitiva? Dos partes aquí se ven: Dios y el hombre. Dios, creador de los cielos y de la tierra y todo lo que hay en ella, y el hombre, que hasta ese momento había sido ignorante de ese Dios, pero ahora lo reconoce y ahora sabe que existe benevolencia. Ha pasado por alto sus transgresiones mientras lo sustentaba, porque entonces no sería una benevolencia, sería lo que se hubiera merecido. Responsabilidad humana. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Esa es responsabilidad humana, que se arrepientan. Claro, no es el tema de hoy, pero en eso también el Señor interviene, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. En resumen, arrepentirse y volver al Dios vivo y el hombre a quien Dios designó. ¿Cuáles son las consecuencias de la obediencia o desobediencia? Pues un día en el cual juzgará la obediencia o la desobediencia de haberse arrepentido. Así que bueno, una cosa que podemos ver y en la que podemos ver la benevolencia es que el Señor nos ha sostenido aún desde antes de conocernos. El Señor ha sido bueno. Seamos creyentes en este momento, sabemos que no nacimos creyentes, y sabemos que aún desde antes el Señor nos había estado sosteniendo. Y si hay alguien que todavía no es creyente en Jesucristo, debe saber que su vida también está siendo sostenida aún en este momento por el Señor, con la esperanza de que todos procedan al arrepentimiento. Está siendo paciente, pero ese tiempo en algún momento va a acabar, y ese tiempo puede llegar hoy, puede llegar mañana, puede llegar después. Los que a lo mejor no llegamos a después somos nosotros. Así que no es una invitación que se tenga que estar rechazando. En un pacto de obras, como se va a estar viendo, nosotros, pero a lo mejor no me debería meter en Honduras todavía. Ya se llegará a ese tema.
Lo único que me gustaría que reconocieran es que aquí hay un componente de benevolencia. Pero hay algo más que nos menciona este pasaje. Vamos al punto 3. Lo que nos indica el verdadero origen del ser humano, que somos hechura del Señor Dios. 2, que el Señor Dios ha sido benevolente con nosotros toda la humanidad. Y 3, que el Señor Dios nos creó con un propósito. Hay una idea que está salpicada por aquí y por allá en este pasaje. Ahí vienen los versículos. La segunda parte del versículo 5 dice: aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Luego dice el versículo 7: el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y luego lo pone en Edén al hombre que había formado para que lo cultivara y lo cuidara. Ya se comentó entre semana en el grupo de amistad que el verbo que ocupa Moisés, de nuevo, Moisés quiere dar una idea con las palabras que elige. El verbo que ocupa cuando se habla de la formación del hombre tiene la idea de moldear barro. Es como si la traducción más bien debiera ser no que Dios formó al hombre, sino que Dios moldeó al hombre del barro. Esa sería una traducción más correcta. Y pone a Dios como el supremo alfarero del hombre, y eso sigue siendo reconocido por el profeta Isaías en 54:8. Dice: pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Piensen en los implementos que hace un alfarero. ¿Cuántas cosas puede hacer un alfarero? Llegó un momento en que todo lo que había en una casa se ha hecho por un alfarero. Vasos, no sé lo que se les ocurra, platos, jarros para almacenar aceite, todo era hecho con barro. Pero eso también nos dice que el Señor hace algo con propósito. Del mismo barro hace algo para una cosa, del mismo barro hace algo para otra cosa. Y noten, yo creo que todos hemos visto esos documentales de National Geographic, donde hablan de cierto animal, el elefante, más rápido de la tierra, o el elefante, el más voluminoso y poderoso, o la ballena azul. Pero el hombre no es ni el más alto, ni el más grande, ni el más rápido, ni el más longevo, ni el más poderoso físicamente. ¿Cómo es que es la corona de la creación alguien tan limitado? De hecho, de cualquier cosa física que pensemos que el hombre tiene capacidad, hay por lo menos un animal que lo supera. Pero el Señor tuvo un propósito particular con el hombre, lo hizo con ese propósito particular. Su propósito particular no era el que fuera el más poderoso de la creación, no era el que pudiera levantar montañas, no era ese el propósito del Señor para Adán. Y eso es lo que quiere dejar claro Moisés, que el Señor hizo al hombre con un propósito, y lo ha venido declarando directamente. Era que cuidara, que sojuzgara, que hiciera dominio, que se multiplicara. Eso era el propósito. Hacer todo eso pues lleva al propósito máximo, glorificar a Dios. Si hace todo eso está glorificando a Dios, si no lo hace pues no lo está haciendo. Entonces tiene estos propósitos: labrar el huerto y hacer dominio extendiendo el Edén. Ya recordamos Génesis 1:28, sean fecundos y multiplíquense. Esa era la manera en que iban a poder cumplir con su misión. Adán solito, pues, ¿cómo iba a poder hacer esto? Tenía necesariamente que multiplicarse. Necesitaba ayuda para dominar, para establecer, extender, mejor dicho, el reino de Dios, que era lo que Edén significaba. Debía juzgar. Todo eso tenía que estar haciendo Adán. Aquí, como ya se comentó, era una especie de sacerdote. La falla de Adán es más allá de solamente tomar un fruto. Implica una serie de cosas que se van a estar viendo más adelante. Pero aquí nos dice que el alfarero hace algo con un propósito establecido. Y también Isaías nos dice esto: ay del que contiende con su hacedor, el tiesto, que es el traste, entre los tiestos de la tierra. Y el barro al alfarero: ¿qué haces?
o tu obra dirá, Él no tiene manos. Lo que nos está diciendo aquí es que si el Señor nos está diseñando con un propósito, el no seguir ese propósito es contender con nuestro hacedor, es contender con el alfarero. Si el Señor pone a Adán en el huerto a hacer algo y no lo hace y lo diseñó precisamente para eso, el Señor no lo juzga basado en las limitaciones. El Señor hizo a Adán con todo lo necesario para cumplir su obligación, y al no hacerlo está contendiendo con su hacedor. No es todavía ese tema, pero es el punto al que nosotros tenemos que llegar, reflexionando en lo que nosotros mismos hacemos como cristianos, y realmente estamos haciendo lo que el Señor nos diseñó para hacer. Dios le dio al hombre esa capacidad, pero fíjense si no es hasta como de risa loca. ¿Realmente qué iba a hacer Adán? O sea, ¿realmente el Señor tenía las esperanzas de la creación puestas en el hombre? Es que si Adán no lo hace, todo esto se me va a caer. O sea, el Señor mismo lo dice, mira los ríos, mira los árboles, los frutos. ¿Tú qué vas a hacer? Mira, los animales ya tienen todo listo para que coman. ¿Tú qué vas a hacer? Tú nada más vas a extender, sojuzgar, multiplicarte. Vas a hacer una pequeña parte en la parte que es el Edén. Tú vas a ser el encargado de irlo extendiendo. Una plantita a la vez, si lo queremos ver así. O un hijo a la vez, si lo queremos ver así también. Eso lo vas a hacer tú. Pero yo me estoy encargando realmente de la mayoría. Realmente entonces, el asunto con Adán era más bien ser probado. Era probar su fidelidad. Probar cómo reaccionaba la benevolencia de Dios. Y de acuerdo a eso, aunque aquí no hay un pacto establecido, si haces esto bueno, vas a tener todo esto otro. Si haces esto malo, esa parte sí viene, lo vamos a ver la siguiente semana. En Edén el hombre estaba puesto a prueba, y realmente era el Señor que estaba sosteniendo todo. Y el hombre no tardó más que una página de la Biblia en echar todo a perder. Todo lo que dependía del hombre se echó a perder. Aún hoy, Dios nos pide ejercer dominio y extender su reino. Lo que conocemos en Adán como el mandato cultural está sumergido en la gran comisión. Lo tienen en su hojita, Mateo 28, 18 al 20. Y noten cómo tienen también ciertos componentes ahí del mandato cultural. Toda autoridad nació dada hacia el rey de tierra, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, multiplíquense, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar de la obediencia todas las cosas que les he mandado. Aquí no porque se vaya a ser el medio de la salvación, sino porque son salvos. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos habla de nuevo quién es el Señor. ¿Por qué lo hacemos? Es el mismo mandato cultural ahora. La plantita que brotó en Edén se estaba extendiendo a través de los hombres, del pueblo escogido, eventualmente por la iglesia primitiva, por los apóstoles. En algún momento llegó a América por dos caminos diferentes. En algún momento ese mandato se cumplió en ICT. Pero si nos damos cuenta la similitud que hay entre ICT y la creación, es lo mismo. La iglesia ICT se formó basada en algo que ya alguien más había hecho, que es Cristo. La iglesia fue injertada en Cristo. Y nosotros como miembros queremos ver absolutamente unos injertados en la iglesia por Cristo. Y ahora en algún momento ICT dijo, extiende tú el reino por allá en Marucén, extiende tú el reino por allá también, extiende tú el reino por acá, por María Norte. Y cada uno de nosotros sabe qué tiene que hacer. Tomar este pequeño reino que es la iglesia en este lugar y empezarlo a extender. Cada vez que invitamos a alguien estamos extendiendo una poquito. Cada vez que abrimos un grupo de amistad estamos extendiendo un poquito más. Porque al final la iglesia, con todas sus imperfecciones, sigue siendo una representación del reino de los cielos. Y eso debe ir permeando
queremos eso. Yo no sé cuando ustedes, no sé qué tanto contacto tengan con todas las miserias del mundo que hay. A lo mejor nada más nos damos cuenta cuando vemos programas así de sufrimiento, pero no hay que ir muy lejos. En mi caso, cuando iba con Nara a Colosio y veía las familias desintegradas, la pobreza, los niños abandonados, la drogadicción, los embarazos, las pandillas, la violencia, asesinatos, todo, cuando ves todo eso, te das cuenta que no puedes hacer nada. O sea, ¿qué recursos necesitarías para cambiar esa realidad? No se puede. O sea, no se puede. Todo lo que les des eventualmente se va a acabar y no va a resolver la situación. Pero hay algo que sí puede resolver esa situación. Sí hay algo que puede eliminar que las personas estén en extrema pobreza. Cuando el Señor Dios dice, ayuda al necesitado, al extranjero, a la viuda, al huérfano, ahí se está poniendo solución si se extiende el reino de los cielos. Cuando las familias están desintegrando y vemos mujer y hombre los creó, lo que Dios unió no lo separa el hombre, cuando vemos ese tipo de situaciones, el reino de Dios también está avanzando en esa área. Cada vez que vemos esos problemas, realmente como iglesia tenemos la solución en el Evangelio y debemos entenderlo para ir extendiendo un poquito cada vez más, llegar a 1 metro más con otra persona, a la casa de al lado, ir extendiendo. Esa es la tarea de la iglesia. Ahora, no solo es extenderse, también es afirmando lo que tenemos ya. Casi siempre cuando pensamos en la gran comisión pensamos en hacer más iglesias, pero muchas veces no se ve hacia adentro. Nuestros hermanos, cómo están, qué necesidades tienen, qué pruebas tienen. Estamos solidificando también, manteniendo los árboles que ya tenemos, los estamos afirmando. Solamente estamos pensando en ir hacia afuera y hacia adentro, quién sabe qué esté pasando. También es parte de estar cuidando de nuestra iglesia. Son esas dos partes en nosotros y nuestros hermanos. Más adelante vamos a ver ese comentario horrendo: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Eso no debería ser en la iglesia, eso también debería ser parte del cuidado. Y esa es la tarea de la iglesia. Dios nos pide ejercer dominio para extender su reino. Y también debemos saber otra cosa: Dios va a proveer. El Señor ha estado dándonos provisión cuando no le hacíamos caso, cuando no sabíamos que Él existía. ¿Cuánta más provisión nos va a dar? Y no estoy hablando, ojo, no estoy hablando de cuestiones económicas. ¿Cuánto más sustento nos va a dar cuando hagamos lo que Él nos manda hacer? ¿Cuánto más? Dios va a proveer para todo lo que nos ordena, así como daba para Adán. ¿Sabes qué? Tienes que hacer esto y no te preocupes por la máquina, pero haz esta parte pequeña que te toca hacer y en eso falla. Hermanos, que el Señor no nos agarre de vacaciones en esta tierra, que no nos agarre disfrutando. No está mal disfrutar la creación, pero de una manera negligente, de una manera en que no lo tomemos en cuenta cuáles son sus planes, cuál es nuestro propósito. Que el Señor nos agarre, que Dios nos guarde de que nos agarre así. Por eso una y otra vez nos advierte en la palabra de que hay que estar vigilantes. Vamos a orarnos. Señor, te damos gracias porque en esta tarde, Señor, tu palabra nos confronta, nos hace reflexionar, pero también nos hace agradecerte, Señor. Si algo queda resaltado, Señor, en esto es, Señor, tu poder, tu benevolencia, Señor, tu cuidado, Señor, tu paternidad hacia nosotros, Señor, todo lo que has hecho hacia nosotros. Y también, Señor, como el problema del hombre no es, como dicen algunos, que no se quiera o que tiene que quererse para poder crear a los demás. El problema del hombre es que se quiere demasiado. El problema del hombre es
familia, Señor. A todo el que, Señor, venga a nuestro paso, Señor, y que nosotros sepamos que tiene necesidad de ti, Señor. Te rogamos, Señor, que estés con nosotros y que renueves nuestros ánimos, Señor, para llevar a cabo la comisión que tú nos has mandado. En nombre de Jesús.